mucho la presentación del doctor José Luis Calva. Como se dieron cuenta, pues es un economista de ligas mayores, ¿no? Y pues si siguiéramos sus críticas, cambiaríamos el paradigma y pues cambiaríamos el esquema de crecimiento económico en muy poco tiempo, ¿no? Ojalá pues, sus ideas permeen más en instituciones académicas, en los medios de comunicación, ¿no? Y pues haya más economistas como él, ¿no? Le agradezco de verdad su presentación. Ahora le voy a conceder la palabra a mi amigo Fernando García Saiz, que, como comentaba, es un experto en derecho a los consumidores y que pues, combina magistralmente la teoría con la práctica. Gracias. Gracias, Javier. Buenas noches. ¿Se escucha? ¿Sí, no? A ver, ahí te va el bueno. ¿Qué tal? Ahora sí, tampoco, ¿no? Hay que prenderlo, ¿no? Bueno. A ver, ya. Bueno. No, tampoco. Bueno, ¿no? Está prendido, tiene el poquito rojo, Sí. ¿no? Bueno, yo creo que si el micrófono al cabo está aquí. A ver, pásame aquel a ver si lo puedo. Sí, no está también. Bueno. ¿No? Bueno, buenas noches, espero que mi presentación sea breve, ya es tarde. Supongo que todos hemos tenido un día difícil, aunque no tan difícil como el mío, en el que me despierto y veo que no voy en la lista que el presidente de la República manda al Senado. Pero bueno, aquí estamos trabajando en asuntos académicos. Siempre es grato regresar a una universidad donde la ciencia pues debe ser considerada siempre pues, palanca del desarrollo, el conocimiento que se genera a un bien público y su acceso a un derecho humano. Agradezco mucho a Javier la oportunidad de estar aquí con él, con ustedes, de compartir la mesa con mis colegas, donde estoy aprendiendo bastantes cosas, me he divertido. No pensaba divertirme tanto. Generalmente las presentaciones son muy aburridas, las hacemos muy aburridas, entonces los agradezco. Espero que sea de provecho para todos. ¿Qué subyace en los temas que se abordan en el libro de Javier y en lo que se ha comentado aquí? Un poco la determinación de qué tanto Estado queremos en la regulación. Me explico. Hace algunos años unos profesores de economía publicaron un libro en el que cuentan algunos casos de cómo algunos estados en los Estados Unidos han venido contendiendo con algunos problemas. Me voy a referir concretamente a dos problemas: los accidentes generados en las autopistas y el tema de la obesidad. En Chicago había una autopista que venías a 75 millas por hora y llegabas a una curva, y al momento de tomar la curva, pues la curva era peligrosa. Y había letreros que decían, alertaban sobre la sinuosidad del camino y lo peligroso, y los índices de mortandad no disminuían por más letreros que se ponían. En el caso de las carreteras mexicanas creo que ponen coches chocados, ¿no? Bueno, hay diversas tácticas o estrategias. Un grupo de neuroeconomistas diseñaron con una brocha y un bote de pintura unas líneas conforme se iba entrando a la curva para hacer sentir al conductor que la velocidad del vehículo no disminuía a pesar de que efectivamente iban pulsando el freno. Las líneas iban cada vez estando más cortas entre sí y entonces generaba la impresión de que no habías frenado lo suficiente. Bueno, con este sencillo método
se disminuyeron el 90% los accidentes en esa carretera. En unas escuelas públicas de Chicago se dieron cuenta que los niveles de obesidad disminuían en función de cómo estaban ordenados los productos en las refresquerías o en las cafeterías. Es decir, en las primarias, si el niño entraba y veía los Twinkies y hasta el final de la tienda estaban las frutas y las verduras, en esas cafeterías los niños consumían más este tipo de productos y por ende había más obesidad en esos distritos escolares. Ese es un tema de racionalidad en el mercado y de la propia racionalidad del Estado al momento de tomar decisiones. ¿Qué tipo de Estado queremos y qué tanto Estado queremos que tome decisiones por nosotros? ¿Qué tipo de consumidores somos? ¿Qué tipo de ciudadanos somos? ¿Somos entes racionales o somos más entes parecidos a Homero Simpson de las caricaturas, ¿no? Ese es un gran problema de difícil determinación para los que se dedican a elaborar leyes y con ello a conducir la conducta de los individuos. Ello nos lleva al reconocimiento de que la economía, en cuanto que es una ciencia que te invita o te invita a la toma de decisiones, en todo lugar donde hay la necesidad de tomar decisiones hay economía, está inmersa en el derecho. Las normas jurídicas incentivan o desincentivan actitudes, conductas. Las normas jurídicas regulan las conductas de las personas. Todo este tipo de cuestiones son los temas que están subyaciendo en las lecturas de Javier, en la medida que Javier está muy preocupado, tanto aquí como en sus 6 libros y más de 100 artículos, en buscar el bienestar social. El Estado debe buscar el bienestar social de sus ciudadanos, sí, ¿cómo? ¿Y con qué regulación? Los ciudadanos debemos tomar decisiones racionales de consumo, podemos tomar, pensando en el esquema clásico, utópico, en el que el consumidor posee toda la información y que la información es perfecta. Por ello, las modernas teorías en materia de tutela de los consumidores parten de la base de que la necesidad de dispensar esa tutela al consumidor supone la existencia de asimetrías informativas. Si yo como consumidor supiera exactamente lo mismo que sabe el que me vende el producto de bebida enlatada de cola, seguramente mi decisión de consumirlo sería otra, ¿no? Igual como por ejemplo el tabaco y en general con cualquier bien o servicio que haya en el mercado. Si yo consumo porque la sociedad consume determinados productos, entonces mi consumo se determina a veces no en función de lo que yo sé del producto, sino de lo que la sociedad a veces me impone. Entonces, todos estos temas, Javier le dedica algunos artículos a desarrollar el marco jurídico de la publicidad. Los operadores económicos, a la hora de diseñar sus mensajes publicitarios, ellos sí son racionales en la medida de que saben cuál va a ser la manera de persuadir a la audiencia para lograr el acto de consumo. Javier nos comenta de unas reformas recientes, creo que fueron de 2011 o 2012, a la Ley Federal de Protección al Consumidor, en el artículo 32, donde aparentemente se esperaban estos efectos desincentivadores de las conductas empresariales para que en el mercado existieran mejores prácticas comerciales en lo que a publicidad comercial se refiere. El libro de Javier es una compilación, como les decía, de ensayos y artículos que previamente ha difundido en diversas revistas y inclusive ha comentado en algunos foros. No sé si sea válido hablar de derecho económico en la medida que
no podemos hablar de una suficiencia, de una autonomía científica o normativa, pero lo que sí podemos decir es que es un libro que aborda el tema del derecho de los negocios. Allá por el año 2002 yo estaba estudiando en Barcelona, allá en la tierra natal, que, bueno, lamentablemente mi queridísimo Javier no es mexicano, si no fuera presidente de la República en algún momento, y haría de la maestra, de la doctora Salgado, ministra de la Corte, ¿no? De mí un comisionado y del doctor un premio nacional de ciencias, ¿no? Pero bueno, nació allá en el Mediterráneo. Entré yo allá a una biblioteca en Paseo de Gracia, en el Passage de Gracia, y le pedí al bibliotecario, al vendedor, por libros de derecho y economía, y me dice, los de derecho están allá y los de economía están acá. Le digo, no, yo estoy buscando análisis económico del derecho y economía. No tenía la menor idea. Buscando una librería muy grande, me encontré con un libro del Fondo de Cultura Económica. Era una traducción del libro de Cutter y Ulen, el de Análisis Económico del Derecho. Era el único libro en toda la biblioteca, la librería, esta grandota casa del libro, y para nuestro orgullo era un libro editado por el Fondo de Cultura Económica. Entonces, lo cierto es que el tema del derecho económico no ha agarrado, no ha tomado la velocidad, por lo menos como disciplina científica. Sin embargo, encontramos referencias a que existe el derecho económico. Inclusive el doctorado que yo estudié se llama doctorado en Derecho Patrimonial, que es la versión española del derecho económico. Pero bueno, como todos sabemos, Javier sí es un experto en derecho económico, en competencia económica, pero además un gran conocedor de disciplinas que se vinculan transversalmente con la competencia económica. No solamente en lo sustantivo, sino en lo procesal. Javier es socio de un despacho en el que se dedican de manera cotidiana a la defensa de problemas relacionados con las marcas, con la competencia, con los consumidores, y eso requiere conjugar muchas virtudes. En el libro no voy a hacer un análisis, quiero ser breve, un análisis particular de sus artículos. Además creo y espero que ustedes los lean y los entiendan. No creo poderles aportar nada más de lo que ustedes puedan entender. Únicamente quisiera dejar constancia de su buen sentido del humor y de la buena fe que nos tiene para entender cómo son las cosas. Cuando habla del tema de los tortilleros, dice, en este caso protagonizada por la Secretaría de Economía bajo la cabeza del experto en derecho canónico Bruno Ferrari. Yo creo que con eso nos quiere decir lo atinado de muchas de las decisiones que se tomaban por los expertos en derecho canónico en una secretaría que no tiene nada que ver con esas materias esotéricas. Hay sin embargo una cuestión que quisiera, si hay espacio, que Javier nos comentara. Él afirma que el conjunto de las resoluciones, tanto de la Comisión de Competencia, el derecho de los consumidores y las acciones colectivas, colocan a México a la altura de los países más avanzados. Si ello es así, mi pregunta es, ¿qué es lo que nos hace falta para gozar de la calidad de vida que en esos países avanzados se tiene? Muchas gracias, mi queridísimo amigo Javier. Espero que sigas escribiendo, que me sigas invitando allá o acá. Con gusto te acompañaré. Y por último, espero haber sido fiel al consejo de mi madre. Aunque no había micrófono, habla fuerte para que todos te escuchen, habla claro para que se te entienda, pero sobre todo sé breve para que no se acuerden de mí. Muchas gracias.